Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Bueno, encontrarnos otra vez. Estamos llegando al final de esta serie que habíamos comenzado pensando en ser buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Este nos toca el penúltimo tema. Ya estuvimos mirando la administración del dinero, ya estuvimos pensando en la administración de los dones espirituales y ahora estamos pensando en la administración de nuestros días, del tiempo que el Señor pone en nuestras manos. Y habíamos dicho que esa es una cosa singular para administrar, porque más allá de que cada uno de nosotros tendrá diferente tiempo de vida en este mundo, todos tenemos 24 horas por día para administrar, y el consejo de la palabra de Dios es que aprendamos a contar con sabiduría nuestros días, cada fragmento de tiempo para traer al corazón sabiduría, dice en el Salmo 90:12. Y habíamos elegido como un texto como para orientarnos en un tema que es muy amplio, un versículo que les invito a leer de nuevo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Este pasaje me gustó porque el apóstol Pablo en un pantallazo habla de los tres tiempos que tenemos en nuestra vida: el pasado, el presente y el futuro. Y dice Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y no estamos analizando el texto, que es muy rico, es un pasaje muy interesante de la carta de los Filipenses, sino pensando en esta perspectiva que Pablo tiene de su vida, ¿no? Del desarrollo de su vida. Y él habla de su pasado, de lo que está haciendo ahora y del futuro, del destino al cual él está encaminando su vida. Al principio del capítulo él habla de toda su historia, su currículum y de todo lo que para él era importante. Por eso cuando llega a este versículo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y pensamos que el pasado es una página para pasar. Lo que ocurrió en nuestra vida, sea bueno o sea malo, no tiene que ser un lastre para nuestro presente ni para nuestro futuro. No podemos quedarnos atascados en los errores del pasado o en los pecados que cometimos o en las cosas que hicimos antes, sino que tenemos que disfrutar del perdón de Dios y de la gracia de la obra del Señor Jesucristo que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tampoco tenemos que quedar aferrados a los logros, porque a veces puede ser el otro extremo, quedarnos en aquellas cosas que conseguimos y ya no tener ganas de avanzar más. Pero Pablo tampoco se aferraba a lo que había conseguido, al estatus que tenía o a su posición dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, ni tampoco con las cosas que ya había hecho por el Señor, sino que él tenía proyectos todavía por venir. Así que el pasado tiene que quedar atrás. Sí, hay algunas cosas que no podemos olvidar y consideramos que la Biblia dice que no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. No para que nos estemos dando con un látigo ahí en la espalda de lo que éramos, sino justamente para recordar la gracia de Dios. Y que nos acordemos también de las personas que nos ayudaron en ese proceso de crecimiento espiritual. Recordamos el texto que dice en Hebreos capítulo 13 que nos acordemos de aquellos que pastorearon nuestra vida. Y yo quería pensar un poquito en el tiempo que nos queda en el presente, pensar en el hoy. Y es un tema un tema amplio. Cuando uno empieza a pensar en esto, hay cantidad de versículos que uno puede traer a la mente. Pero vamos a mirar solamente algunos, porque si no, llevaría demasiado tiempo. Pensaba que cuando empezaba a reflexionar en esto, que vivimos en un mundo que tiene como lema
esto de vivir el hoy, ¿no? Vivir el ahora, como si fuera la idea de que uno aproveche al máximo el tiempo, porque la vida es una sola, y porque no hay que pensar demasiado en las consecuencias. Esa es un poco la idea, ¿no? Hay que vivir el momento, el aquí y el ahora. Entonces se nos promueve como cultura social que uno no esté tanto pensando en lo que va a pasar después, en ahorrar, en estas cosas, sino que si hay algo que quiere hacer, algún gusto que se quiere dar o alguna cosa que tenga ganas, que la haga, porque después capaz que no lo va a poder hacer. Entonces hay que aprovechar el momento. Y hay en parte, hay una cosa que es cierto, el único momento, el único instante del tiempo en el que nosotros tenemos incidencia es el presente. El pasado ya no lo podemos modificar y el futuro todavía no llega. De manera que lo que nosotros podemos hacer es concentrarnos en lo que tenemos en el presente. Por eso que el consejo de la Biblia es que podamos vivir con sabiduría cada día. La gran pregunta es, ¿qué significa eso? ¿O cómo podemos hacer eso? ¿Qué tiene que hacer el creyente cada día? ¿Qué tengo que hacer yo ahora que soy un hijo de Dios? Y antes de pensar en eso, quisiera recordar algo que la Escritura nos advierte. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, ahí el apóstol Pablo está saludando a la iglesia, pero nos deja una nota sobre el tiempo presente, sobre las características del tiempo en el que nos toca vivir, a nosotros y a todos los creyentes de toda la historia, ¿no? Está hablando de Jesucristo, Pablo, y dice, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esa expresión es la que quiero resaltar, ¿no? El presente siglo malo. A veces la Biblia utiliza esta expresión siglo no para referirse a un periodo de 100 años, como nosotros aprendimos en el liceo, sino a una época o a un tiempo no específico, sino genérico, ¿no? El siglo, a veces en la Biblia, hace referencia a todo un periodo. Y la Biblia dice que este tiempo en el que nos toca vivir el presente siglo malo es un momento que está gobernado por Satanás. Dice la Escritura, 2 Corintios 4:4, Satanás es el Dios de este siglo. Juan dice en su primera carta que el mundo entero yace bajo el maligno. Quiere decir que todos los poderes de este sistema, lo que tiene que ver con la cultura, con la economía, con la ciencia, con un montón de cosas, el aparato del sistema del mundo se mueve bajo la órbita de Satanás. Él es el que controla todo. Obviamente es una autoridad que le fue concedida por el Señor hasta el momento en que ya no la puede ejercer más. Pero mientras tanto, mientras esto se discurre de esta manera, Satanás es el Dios de este siglo, Satanás es el que ciega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio, y Satanás es el que hace que el mundo en el que vivimos, el sistema en el que nos movemos, sea un sistema hostil al Evangelio, hostil a los creyentes, un sistema que se nos opone y contra el cual tenemos que andar contra la corriente. Por eso vamos a ver que todas las cosas que tenemos que hacer en el tiempo presente están marcadas por esta característica. Estamos en un siglo malo, estamos en un mundo que ya se bajó el maligno, y las cosas que tenemos que hacer van a estar marcadas por esa característica. Y yo pensé en 3 cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, en el tiempo presente tenemos que afrontar la aflicción. También vamos a ver que la Biblia nos enseña que tenemos que aprovechar la disciplina. Y también tenemos que, por supuesto, anunciar a Cristo. Así que el primer aspecto tiene que ver con la aflicción. Y está ligado a lo que acabo de decir. La aflicción, o gran parte de la aflicción o de las dificultades o de las adversidades que tenemos que enfrentar, se derivan de pretender vivir piadosamente en un mundo que se opone a Dios. Leo algunos textos. Romanos 8:18.
quizá alguno lo pueda recordar de memoria, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Paso a 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 17. Dice Pablo también: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Pedro escribe acá y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La vida del creyente está sujeta a la aflicción, ¿no? Eso lo sabemos bien. Algunas veces esa aflicción puede ser autoinfringida, es decir, puede ser consecuencia de nuestros propios pecados o nuestras propias malas decisiones. Pero como aprendimos el domingo, esa no es una ley que podamos trazar una línea recta y decir esto es A más B, 1 más 1. Porque hay situaciones en las que padecemos aflicción, pero no tiene que ver con nuestro pecado, sino tiene que ver con el sistema en el que nos movemos y a veces hasta con la voluntad de Dios que nos permite enfrentar algunas situaciones complicadas para fortalecer nuestra fe, como aprendimos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que, como decía Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Vamos a tener que pasar por tiempos de aflicción. Y Pedro nos enseña que eso no es una cosa que tenga que sorprendernos, sino que es algo que es normal, es un evento normal para todos los que queremos vivir como Dios quiere. Los que son o los que eran compañeros en nuestro desenfreno de disolución, dice Pedro en capítulo 4, es decir, aquellos que con los que antes convivíamos y antes compartíamos el estilo de vida pecaminoso, cuando nosotros nos damos vuelta y empezamos a vivir de la forma que agrada a Dios, van a extrañarse, pero no solamente van a asombrarse o aplaudir, sino que dice que van a ultrajarnos, es decir, vas a intentar detenernos y hacernos daño. Así que tenemos que asumir, ¿no?, la aflicción. No puede evitarse, pero sí puede vencerse. La aflicción no puede evitarse si uno quiere vivir piadosamente en Cristo, pero sí puede vencerse, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es interesante ver cuando uno piensa en la aflicción o en las situaciones difíciles que la Biblia nos anuncia, que los cañones de la consolación de la Escritura no están puestos en tratar de evitar, como decía, que tengamos problemas, sino en que seamos capaces de soportar la prueba con valentía y perseverancia, confiando en las promesas que la Biblia nos da. Y si ustedes prestaron atención en los pasajes que leímos al principio, son pasajes que hablan de la aflicción, pero son pasajes que también tienen la mira en la esperanza que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Dice Pablo en Romanos 8 que hay una aflicción, pero no puede separarnos de lo que nos espera, ¿no? Que las cosas que padecemos acá son una leve tribulación momentánea comparado con la gloria que el Señor ha preparado para nosotros. La aflicción en el presente siglo malo es pequeña y pasajera cuando se la compara con las bendiciones que nos esperan, ¿no? La aflicción es temporal, la gloria es eterna y no se pueden comparar. Son un pequeño precio que a veces necesitamos pagar para que nuestra entrada en la gloria sea mucho más disfrutable. Así que hay que afrontar la aflicción con la mirada puesta en la victoria del Señor, porque la Biblia nos dice que con la base de su victoria es que nosotros vamos a tener la muestra. Así como Cristo resucitó, nosotros también
vamos a resucitar. Y un día dejaremos atrás el mundo, este mundo de dolor, de enfermedad y de muerte, para disfrutar del lugar que Dios ha preparado para nosotros. Un lugar donde, como a veces cantamos con los niños, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que el Señor habrá borrado para siempre todas esas cosas. A veces cantamos un himno que dice: ¿qué día será de gloria, luz y paz? La casa del Padre será nuestro hogar. Y mientras esperamos ese día, tenemos que seguir perseverando. Este es un tiempo para perseverar. El tiempo presente es un tiempo para perseverar, a pesar de la aflicción, con la mirada puesta en el Señor y en las glorias que nos esperan. Pero también el tiempo presente es un tiempo para aprovechar la disciplina. La disciplina tiene una connotación negativa, ¿no? Creo que la mayoría, cuando pensamos en disciplina, pensamos en corrección o en severidad, en juicio y en castigo. Y a ninguno creo que le gusta ser castigado ni tener que someterse a las reglas. Cada uno trataría de andar más o menos como quiere y sin pagar las consecuencias. Pero también es cierto que sin disciplina es difícil que uno pueda alcanzar logros importantes. Y la Biblia nos hace pensar en la disciplina no solamente como una corrección, o sea, como castigo, sino en la disciplina como educación, como formación, como forjar el carácter, ¿no? Y por ejemplo tenemos en la Escritura el ejemplo o la ilustración del atleta, ¿no? El atleta, para lograr su objetivo, para lograr una corona corruptible, se abstiene de cosas que le gustan, y se somete a una dieta y se somete a un programa de ejercicios porque tiene un objetivo. Si es un atleta disciplinado, él va a hacer cosas, ¿no?, que a veces no tiene ganas de hacer, pues se va a levantar a entrenar todos los días, se va a privar de cosas que le gustaría comer porque tiene una disciplina. Ahora, el problema es que la disciplina, o esa disciplina propia, digamos, personal, difícilmente surja de manera espontánea. No somos disciplinados, ni nos nace la disciplina por los poros. Necesitamos que alguien más intervenga para ayudarnos, una supervisión y una corrección cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y la Biblia nos dice que Dios es el que actúa en nosotros para nuestra propia bendición. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice el escritor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en el contexto del pasaje, el autor está hablando acerca de las situaciones que estaban atravesando los creyentes judíos, ¿no?, que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo dejados de lado y que estaban padeciendo realmente cosas complicadas. Pero Pablo les hace pensar que antes que ellos padecieran eso, otro padeció mucho más. Había uno que fue sometido a una disciplina mucho más rigurosa y que la soportó para cumplir su objetivo, que es nada menos el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe y es el que se sujetó a la disciplina de Dios para poder conseguir el propósito de nuestra salvación, de nuestra redención. Y el escritor dice que la disciplina tiene una característica: es dolorosa en el presente, pero es imprescindible para madurar en la fe, ¿no? En el presente, en el momento que la disciplina se recibe, sea la corrección, o sea el rezongo, o sea el ajuste de cuentas, nadie se pone contento, ¿no? Y después algunos hasta salen a llorar por los medios. Nadie se pone contento cuando uno le pone los puntos sobre las íes, pero es necesaria la disciplina para que pueda traer un fruto de bendición. Al atleta la recompensa, en otro caso la educación o lo que sea.
el fruto apacible de justicia. La disciplina nos ayuda a forjar nuestro carácter, nos ayuda a que podamos controlarnos. Hay cosas que tenemos que aprender a hacer por nuestra cuenta. Quizás en determinado momento de nuestra vida, cuando somos chicos o adolescentes o lo que sea, alguien tiene que estar ahí para marcarnos algunas pautas de vida y para decir cuándo tenemos que levantarnos, cuándo tenemos que bañarnos, cuándo tenemos que lavarnos los dientes, etc. Pero después ya no podemos tener esa supervisión y esas cosas las vamos a tener que hacer por nuestra cuenta. Pero tenemos que aprovechar ahora que el Señor está marcando la disciplina para que podamos desarrollar nuestro carácter. También la disciplina es una forma en que Dios muestra su amor por nosotros, su amor paternal. No leímos esa parte del pasaje, pero el Señor dice ahí, se los leo ahí, creo que es el versículo 5, que dice, de Hebreos 12, dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es una cita del Antiguo Testamento, donde nos muestra que la disciplina no está reñida con el amor, al contrario, ¿no? El padre que no se preocupa por el carácter de su hijo, por forjar el carácter de su hijo, por establecer límites y por hacer que se cumplan las reglas, está demostrando que no le interesa demasiado. Por último, como decíamos recién, la disciplina busca que demos fruto. El presente puede ser de tristeza, pero el resultado final, en el largo plazo, es de gozo. Y así como cuando enfrentamos la aflicción, la Biblia nos pone por delante la esperanza que nos está guardada en el cielo, cuando habla de disciplina, de corrección y de forjar nuestro carácter, de marcar reglas y límites, también nos hace pensar en la consecuencia. Luego de la prueba viene el fortalecimiento de la fe. Luego de la tristeza, por el arrepentimiento, por la corrección, viene la paz del perdón y disfrutar de las cosas que Dios quiere hacer por nosotros. No hay un fruto apacible de justicia si no hay a veces lágrimas que se derraman en la disciplina. Y hay un salmo que nos hace pensar en ese esfuerzo doloroso, ¿no? A veces hasta las lágrimas, pero que después tiene una recompensa de bendición, ¿no? Como dice el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que en el presente tenemos que afrontar la aflicción. También tenemos que aprovechar la disciplina, porque Dios quiere que nosotros seamos mejores hijos, ¿no? Y que aprendamos a ser como el Señor Jesucristo, al cual tenemos que poner como ejemplo delante de nosotros. Y por último, tenemos que anunciar a Cristo. Todo esto que estamos hablando no tendría sentido si no cumplimos con este otro mandamiento que todo creyente tiene que poner en práctica en el tiempo presente. El Señor Jesús nos dejó en este mundo para ser sal y luz. Sal en un mundo corrupto, luz en un mundo de tinieblas, ¿no? Tenemos que ser testigos para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y leo un texto de los muchos que podría citarse, que es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es tiempo de anunciar a Cristo. La gran comisión no tiene un límite temporal, ¿no? Cantamos esa canción que dice: hasta que Él venga, ¿no? Hasta que Él venga. El momento en que podemos dar por finalizado, entre comillas, el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es cuando ya no estemos en este mundo, porque seamos llevados por el Señor para estar para siempre con Él. Así que mientras estamos en la tierra tenemos que seguir yendo a predicar el Evangelio.
Algunos lo harán a lugares lejanos, otros lo harán en su propia casa, en su estudio, en su barrio, en su trabajo. Pero siempre estamos compartiendo lo que Dios hizo por nosotros. Como Jesús le dijo a aquel endemoniado que había sido liberado, ¿no? Contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y acá tenemos que pensar que la labor evangelística, de tanto la de la iglesia como la de nosotros como creyentes individuales, no se limita a la proclamación del evangelio de manera verbal y expositiva. Es decir, no es que solo tenemos que predicar el evangelio en la reunión de predicación los domingos o cuando hay una campaña o alguna actividad especial, sino que la vida del creyente, la vida de la iglesia, tiene que ser un testimonio vivo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿no? Esa transformación que Dios quiere implantar en nuestra vida. En las cosas anteriores que estábamos hablando que tenemos que enfrentar en el tiempo presente son más bien reacciones ante circunstancias que nos vienen dadas. Nosotros enfrentamos las dificultades, afrontamos la aflicción, nosotros aprovechamos la prueba, pero son cosas como que vienen de afuera y nosotros reaccionamos ante eso. Ahora acá la vida nos pone un desafío que de alguna manera tiene que salir de nosotros. Nosotros tenemos que proponernos ser agentes que anuncian el Evangelio de Jesucristo con una vida que realmente muestre el cambio glorioso, como dice un himno, que Dios ha operado en nuestro ser, si es que ese cambio realmente se puede ver. Y si no, es un desafío arrancar por ahí. Acompáñenme a leer para ir cerrando ya Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Este pasaje nos habla de la necesidad de una vida transformada, pero también hace énfasis en la urgencia de empezar a vivir de la manera que agrada a Dios. Dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿No? Un pasaje bastante claro, que no necesita mucha explicación. Está desafiándonos a una vida transformada, ¿no? Y usa estas figuras, andemos como de día, ¿no? La noche, en la Escritura, las tinieblas, siempre se asocia con lo que tiene que ver con el mal, ¿no? Es ese momento en cuando los que hacen cosas malas pueden aprovecharse de la oscuridad para no ser descubiertos. Nosotros tenemos que vivir como gente que está constantemente siendo observada, ¿eh? Como gente que está expuesta para que todos puedan ver su vida y su testimonio. Y ahí hace unas comparaciones que son bien claras sobre qué tipo de actitudes y cosas tenemos que desechar y cuáles tenemos que adoptar. Vestir las armas de la luz, vestirnos del Señor Jesucristo. Y el énfasis en la urgencia es porque dice, la noche está avanzada y se acerca el día, ¿no? Se está refiriendo al final del tiempo que tenemos como iglesia para anunciar a Cristo. Cuando el Señor venga, cuando la iglesia haya llevado a su presencia, ya no habrá tiempo para eso. Será otro tiempo, para otras cosas, pero no para predicar este evangelio que hoy tenemos para compartir. Así que nuestro deber, nuestra responsabilidad es vivir ahora como le agrada al Señor. No sabemos cuánto tiempo falta para el que el Señor venga. El Señor no dejó esa información para nosotros, pero sí podemos afirmar que nos queda poco tiempo, ¿no? Porque dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Así que el tiempo presente es un tiempo difícil para los que quieren vivir piadosamente en Cristo, porque es un siglo malo, es un siglo que está
gobernado por Satanás y que va a hacer todo lo posible para que nosotros no avancemos en la carrera de la vida cristiana. Pero es un tiempo en el que tenemos que perseverar, ¿no? Hay adversidades, pero vamos a tener que afrontarlas con valentía y prosiguiendo fortalecidos en la fe. Es un tiempo en el que quizás tengamos que ser corregidos o disciplinados por alguna razón, pero aprovechemos eso, porque el Señor nos ama y quiere que nuestra vida pueda fortalecerse y madurar. Y también aprovechemos para anunciar a Jesucristo, para que nuestro testimonio tenga repercusión eterna en las vidas de aquellos que no conocen al Señor. Hay una canción que dice, está basada en Eclesiastés capítulo 3, y que dice que cada cosa en la vida tiene su justo lugar, ¿no? Y tiene una frase interesante que dice: enséñanos a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Decíamos al principio que en el mundo está esa idea de que hay que vivir el hoy y no preocuparse por el mañana. Y de alguna manera decíamos, es cierto, nosotros tenemos que vivir el hoy, pero tenemos que vivir el hoy preocupándonos por el mañana, porque hoy es el tiempo en el que vamos a sembrar lo que en el futuro queremos cosechar. De manera que lo que tenemos que hacer es aprovechar cada día para vivir como le agrada a Dios y que el tiempo que venga, el tiempo que nos dé el Señor, podamos cosechar bendiciones. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿no? Este es un día malo, es un tiempo malo, es una lucha, ¿no? Una lucha que tenemos que pelear con las armas de la luz. Así que no nos regalemos y andemos descuidados, andemos desarmados, andemos desprotegidos. Que podamos pararnos firme contra el enemigo y seguir avanzando. El tiempo presente es un tiempo para perseverar. Que Dios nos bendiga.